Agricultura del Uruguay, Coronel Rolando Laguarda Trías, le da una vez más la bienvenida, que se agradece vuestra presencia y seguirnos en vivo en nuestro canal de YouTube. Agradecemos en el día de hoy la presencia del señor director de la enseñanza militar, Magíster Diego de Díaz. Como siempre, reconocemos por su permanente apoyo al Departamento de Estudios Históricos del Estado Mayor del Ejército al permitirnos usar sus instalaciones para desarrollar nuestro ciclo anual de conferencia 2025, así como la transmisión en vivo y su grabación para poder compartirlas luego en las redes. Mi coronel Marichal, muchas gracias. En el día de hoy vamos a presentar al profesor Jorge Raúl Garelli García, que nos brindará la conferencia Guerra de Ucrania, Estado de Situación, Costo Humano y Financiero, Armas Occidentales. Y por tal motivo, a continuación leeremos un muy breve resumen de su currículum vitae. Nació en Montevideo en 1960, es profesor egresado del Instituto de Profesores Artigas en 1989, realizó el curso profesor de Historia de los Conflictos Armados en el Instituto Militar de Estudios Superiores en 2007. Se desempeñó en la enseñanza secundaria pública y privada entre 1987 y 2023. Es autor del libro Dos Imperios en Disputa, España. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. Y antes de tratar el tema de esta conferencia, yo quisiera hacer unas breves puntualizaciones, que son las siguientes. La guerra de Ucrania es una guerra que está en desarrollo, que está en curso. Por lo tanto, es muy difícil abordarla sin saber el final. Realmente, cuando hablamos de una guerra, nos referimos básicamente a los antecedentes, las causas, el desarrollo del conflicto, el final y las consecuencias. Acá no tenemos final, no tenemos consecuencias, por tanto solo vamos a hacer una especie de introducción de la situación de Ucrania, una breve reseña de su historia, la situación previa a la invasión rusa del 24 de febrero del año 2022 y el aporte en armamento de parte de Occidente, que fue muy importante, que significó que Ucrania pudiera resistir ya 3 años y medio de lucha contra un enemigo que tiene una mayor cantidad de armamento y mayor cantidad de soldados. Hay un desequilibrio en la relación de fuerzas muy importante y eso lo ha cubierto Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Muy bien, vamos entonces a la primera diapositiva. ¿Cuándo empieza la independencia de Ucrania? En el momento en que la Unión Soviética se estaba disolviendo. Todo este proceso fue en el año 1991. Los primeros países que se independizan fueron los países bálticos, o sea, Letonia, Estonia y Lituania. Se independizan aproximadamente en mayo, los parlamentos aprueban la ley de independencia y la Unión Soviética reconoce esa independencia el 6 de septiembre de 1991. Ucrania, en mayo, la Rada, que es el Parlamento, proclama la ley de independencia y se somete a referéndum, como ustedes ven, el 1 de diciembre de 1991. Faltaban apenas 25 días para que se terminara la Unión Soviética, el día de Navidad. ¿Cómo es el resultado de este referéndum? Hay que tomarlo un poco relativo porque se hizo todavía en la era soviética y la transparencia electoral no era la característica de esos tiempos. Pero estas serían las cifras aproximadas. Miren, el 92% votó por sí, por la independencia, y el 8% votó por no. Pero lo más interesante de esto es en qué regiones el no votó mejor. Y ahí tenemos, en cierta forma, un poco el origen del conflicto. Miren dónde votó bien. En Crimea, el 42% votó por no, cerca de la mitad. En Sebastopol, que era la sede de la flota rusa del Mar Negro, el 39%. Luego, en las provincias que van a ser un conflicto posterior, que son Donetsk, el 12%, y Lugansk, el 13%. Bien. Con estos resultados queda constituida la República de Ucrania independiente.
Y si vemos el mapa de 1992, está constituida por 25 provincias, es un estado centralizado, o sea que las provincias tienen una autonomía relativa, más bien pequeña, y 2 ciudades autónomas, Kiev, que es la capital, y Sebastopol, donde estaba la flota rusa del Mar Negro, como dijimos. Y Crimea tenía un estatuto especial que era la República Autónoma de Crimea, con un parlamento igual que tienen, por ejemplo, España, que es un estado compuesto por comunidades autónomas, donde el País Vasco, Galicia y Cataluña en particular tienen su parlamento, su junta de gobierno, o su presidente, su bandera, e incluso en el caso de Cataluña y País Vasco, su propia policía, es decir, un alto grado de autonomía. Bien, ¿qué sucedió a posteriori? En toda Europa se había redactado un tratado de reducción de armas convencionales en 1990. En Ucrania, como Estado independiente, dentro de Europa, se ve obligado a reducir su armamento convencional. Observen ustedes, en el ejército, en el año 1992 había 9.293 tanques y 11.346 blindados. En el año 2014 se redujo a 1.830 tanques y 3.869 blindados, o sea, un 72% menos de carros de combate, tanto de ataque como de transporte de personal. La Fuerza Aérea, en el año 1992, aparte de los cazas, básicamente el MiG-29, tenía 168 bombarderos pesados tipo Tupolev, que eran los que podían transportar armas nucleares. En el año 2014, la Fuerza Aérea le quedan solamente 57 bombarderos Tupolev, o sea que reduce un 66% la flota aérea. Continúa. La desnuclearización de Ucrania. ¿Qué sucedía? Cuando se disuelve la Unión Soviética, el armamento nuclear estaba distribuido entre básicamente 3 países. La mayor parte la tenía Rusia, el segundo en cantidad en Ucrania, y los otros 2 estaban en Bielorrusia y en Kazajistán. Son 4 países, perdón, no 3 como me corrijo. El tema es que en ese momento, en el año 94, Rusia estaba en un gran estado de inestabilidad política, social y económica. Y tenían temor de que algunos de estos países, que ahora eran independientes y tienen armamento nuclear, tomaran alguna medida de fuerza. Entonces, la solución que parecía más conveniente era que Rusia tuviera el monopolio del armamento nuclear. De esa forma se hizo un acuerdo, el Memorándum de Budapest del año 94, por el cual Ucrania adhiera al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares a cambio del respeto de su integridad territorial e independencia política. Comprenderán que este tratado en el año 2022 no se respetó con la invasión rusa a Ucrania. ¿Quiénes firmaron los firmantes de este tratado? Bueno, Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania. Y como garantes, Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña. Y ahí tienen la foto de los 3 presidentes de la época. Kuncha, que era el presidente de Ucrania, Boris Yeltsin, que en ese momento era el presidente de Rusia, y Bill Clinton de Estados Unidos. ¿Qué significó esto para Ucrania? Que tuviera que entregar 2.000 misiles nucleares, de los cuales 200 eran ICBM, que quiere decir las siglas en inglés, misiles balísticos intercontinentales con un alcance que va de 10.000 a 15.000 kilómetros, o sea que llegaban a cualquier ciudad de Estados Unidos, y 30 bombarderos estratégicos, Tupolev, que son los que tenían capacidad de llevar armas nucleares. O sea que Ucrania queda, desde el punto de vista militar, muy disminuida por una cuestión de seguridad y porque Ucrania, básicamente, no podía mantener este arsenal nuclear. El arsenal nuclear no solamente es tener misiles o bombas atómicas, es el mantenimiento. El mantenimiento resultaba costosísimo y no lo podía pagar. Entonces fue una manera de
deshacerse de algo extremadamente caro y poder centrar sus recursos en la economía y en la sociedad. Lo cual le servía a Rusia porque monopolizaba el poder nuclear. Bien, ¿cuáles eran las características de Ucrania entre 1992 y el 2022? Estamos hablando de 30 años, ¿no? 30 años. Desde el punto de vista político, miren, una disputa constante entre pro-occidentales y pro-rusos. El envenenamiento de un candidato pro-europeo, que después vamos a ver las fotos. Fraude electoral en una elección, un fraude escandaloso. Una insurrección popular duró 2 meses en la plaza central de Kiev y tuvo un saldo de 100 civiles muertos. La renuncia de un presidente prorruso a consecuencia de esa insurrección popular y el separatismo que va a afectar a 2 provincias del este que eran mayoritariamente ruso-parlantes. La economía no era nada mejor. Devaluación de la moneda, la grivna, corrupción generalizada a todo nivel, desde las clases dirigentes hasta la clase baja y la clase media también. Un gran estancamiento económico, una inflación muy importante, un alto endeudamiento por organismos internacionales financieros y una clase oligárquica dominante. Lo mismo que sucedía en Rusia. ¿Cómo se forma esa clase oligárquica dominante? Es gente de la estructura del antiguo Partido Comunista, militantes de rango alto, que eran jóvenes o de mediana edad en su momento, y que ya en la época de la URSS hacían negocios clandestinos, negocios turbios en el mercado negro, vendiendo distintos productos. Podía ser armamento en contrabando, podía ser materia prima, podía ser algún tipo de manufactura que interesara fuera del país. Se pagaban dólares y los dólares se iban acumulando. Cuando se disuelve la Unión Soviética, no hay dinero para pagar ni siquiera las pensiones, las jubilaciones, el sueldo de las Fuerzas Armadas. El país entra en una crisis profunda y no había más préstamos que requerir, porque estaba contado, le habían dado bastante, Rusia no podía pagar, Ucrania tampoco. Entonces, ese pequeño grupo oligárquico, que no son más de 100 personas en este momento en Ucrania, empiezan a comprar propiedades estatales a precios irrisorios. Algo que valía 500 millones de dólares lo compran por 50. Se juntan varios y compran industria metalúrgica, gasífera, yacimiento de carbón, industria automovilística. Había una zona industrial muy importante en Ucrania. Al Estado le sirve ese dinero porque licúa deudas y estos individuos, con el tiempo, hacen una inversión, mejoran esas industrias, no demasiado, pero las mejoran un poco, las vuelven algo mínimamente competitivas y pasando 2, 3, 4, 5 años la venden y multiplican por 10 el valor por el cual la habían comprado. O sea, aquella empresa que le costó 50 millones de dólares la vendían en 500 millones. Y así sucesivamente fueron formando fortunas impresionantes. El hombre más rico de Ucrania tenía el año 2022, antes de empezar la guerra, 14.000 millones de dólares. Hay unos aproximadamente 20 que tienen entre 10.000 y 15.000 millones, y hay unos 30 o 50 que tienen entre 5.000 y 10.000, y el resto, los que sobran, los 20 restantes, fortunas que van de 100 millones a 1.000 millones. ¿Sí? Uno de ellos fue el presidente, Petro Poroshenko, que con la industria del chocolate y los confites llegó a ser uno de los 100 oligarcas más ricos de la Rusia, con una fortuna de 800 millones de dólares. Bien, seguimos. Hablamos de un candidato envenenado, es este, es Víctor Yushchenko, pro-occidental, que se presenta en las elecciones del año 2004 y en una cena, no se sabe si fue un ucraniano prorruso o fueron agentes encubiertos del Servicio Federal Ruso, lo que era antes la KGB, le suministran un veneno que es en base, si no me equivoco, a dioxina,
y la reacción es una especie de acné infeccioso que se disemina por todo el cuerpo y puede provocar la muerte. El hombre no se quiso atender en Ucrania, se tomó un avión, se fue a Ginebra, los médicos lo trataron y lograron salvarle la vida. Pero en los años posteriores la cara le quedó, como ustedes ven, totalmente deformada. Totalmente deformada. Bien, es una práctica habitual el envenenamiento, los accidentes de tránsito o los que en un ataque de locura se tiran un décimo piso, es bastante común en las prácticas de las ex-repúblicas de la Unión Soviética y Rusia también. O sea, eliminar a los opositores de una manera bastante grosera y bastante burda, porque es todo muy notorio. Bueno, el envenenamiento del candidato que tenía más chance de ganar provoca una gran manifestación. Es el fraude electoral en las elecciones de 2004, por el cual el que tenía más chance de ganar, que era Yushchenko, pierde por un 10% con Yanukovych, el candidato prorruso, provoca concentraciones en la Plaza Maidán, que es la Plaza de la Independencia en Kiev, que se postergan por varios días. Se llamó la Revolución Naranja porque naranja es el color de la oposición. Finalmente, se anulan las elecciones, los observadores internacionales confirman de que hubo fraude, se vuelven a hacer nuevas elecciones y el que había quedado 10 puntos abajo termina 10 puntos arriba. O sea, el pro-occidental. Y se consagra como presidente electo Víctor Yushchenko, presidente electo de 2005 al 2010. Ahí esta foto oficial se sacó recién en el 2013 porque lentamente se le fueron yendo los efectos del acné, porque hoy es un hombre de 72 años y todavía tiene unas marcas en la cara. Y yo anoté ahí, o inserté los dos símbolos, la bandera presidencial, que es esta, con el escudo ucraniano, el tridente, y el escudo oficial de Ucrania. ¿Sí? Bien. En la elección posterior gana el candidato prorruso, Víctor Yanukovych, el que había cometido fraude en el anterior, electo entre 2010 y 2015, pero tiene que renunciar en 2014 por una insurrección popular que ahora vamos a explicar a continuación. También de vuelta, retrato oficial, bandera del presidente y el escudo de Ucrania. Esta es la Plaza Maidán, o Plaza Independencia, está en el centro mismo de Kiev, una hermosa plaza muy bien diseñada con hermosos edificios de época. ¿Qué sucedió? Hubo una gran concentración de manifestantes. Esa concentración duró 2 meses. Dirán, bueno, ¿cómo una concentración puede durar 2 meses? Ahora vamos a explicarlo. Duró de diciembre del 2013 a febrero del 2014. ¿Qué sucedía en Ucrania en ese momento? Se estaba por firmar un tratado de libre comercio entre Ucrania y la Unión Europea. Eso molestaba mucho al presidente, que era prorruso. Y si bien el acuerdo ya había sido refrendado por el Parlamento, el presidente evitaba firmarlo, daba dilatorias, y quería a su vez hacer un acuerdo complementario con la Unión Europea con Rusia. Eso generó una enorme reacción popular, se produjo esta manifestación y ahí ven los manifestantes de día con banderas ucranianas, también una bandera roja y negra, que luego vamos a explicar su significado. Los manifestantes no se fueron de la plaza, pasaron días, pasaron semanas, interviene la policía, viene en pleno invierno, ¿no? La nieve, ustedes la ven claramente ahí, la carga policial. Los manifestantes se fueron preparando con escudos robados a la policía, con palos, con cascos algunos militares, otros cascos de motocicletas, sus cascos obreros. Siguió la preparación, robaban con están con cascos militares, ¿no? Y los escudos eran de madera. Bien.
Luego vinieron las refriegas. A lo largo del primer mes eran refriegas permanentes, ¿no? Ahí tenemos un choque clarísimo entre las fuerzas policiales y los manifestantes, que también están relativamente bien protegidos, por supuesto, no como la policía, pero tienen palos, tienen cascos, tienen algunos escudos improvisados. Hubo enfrentamientos muy duros. Acá tenemos a un grupo policial intentando penetrar una barricada. Vuelve a aparecer la bandera negra y roja y negra, que la vamos a explicar más adelante. Como esta manifestación continuaba, se empezaron a armar tiendas de campaña. Entonces, como ustedes ven, en la plaza había tiendas de campaña, incluso con sus chimeneas. No sé si la pueden observar acá. Hacía mucho frío, pleno invierno, llegó a ser temperaturas de 10 grados bajo cero, y no se iban. Y además había que defender este campamento. Entonces comenzaron a levantar barricadas. Miren acá, se van pasando los adoquines que arrancaban de la calle, señoras muy elegantes además, hombres como de clase media, ¿no? Y van levantando una barricada hecha con adoquines y con neumáticos. También usaban maderas y van a ver en la próxima sacos de tierra. Miren, esto ya parece algo impenetrable, ¿no? Están rodeando dos líneas, ¿sí? De un lado y de otro, del otro lado, de los dos flancos, con todo tipo de sacos terreros, como se les llama. Bien. Barricadas en la noche, miren, tanques de combustible vacíos, ese alambre de púas, neumáticos, hay arena, hay tierra, bueno, es defender la posición, ¿no? Y también en la noche, ya tirando cóctel molotov, los manifestantes a la policía. Las barricadas son bastante altas, como ustedes ven. Y a mí se me ocurrió comparar esto de las barricadas con una pintura de un francés, Eugène Delacroix, que hizo este famoso cuadro, La libertad guiando al pueblo, de Francia, cuando la revolución de 1830 contra Luis XVIII, la revolución popular burguesa que derroca a Luis XVIII y nombra a un sucesor que era de la familia Orleans, pero que simpatizaba con la monarquía parlamentaria. Los ucranianos, ingeniosos, y quizás aplicando un poco de inteligencia artificial, tal vez, eso no lo sé, pintaron algo similar. ¿Qué es esto? La libertad guiando al pueblo de Ucrania hacia Europa. Fíjense ustedes que está la mujer que representa la libertad, un seno al descubierto. En vez de la bandera francesa tiene la bandera de Ucrania. Este niño es el mismo que estaba en el cuadro original, y ese niño fue un protagonista porque tenía 12 años y era el encargado de hacer los suministros, llevaba el agua, la comida, los medicamentos de una tienda de campaña a la otra. Fue una especie de pequeño héroe. Luego el cartel de un manifestante con casco que dice Ucrania es Europa. Esta mujer, este joven, que es exactamente el mismo del cuadro de Delacroix, y algunos manifestantes resistiendo en las barricadas, simulando el famoso cuadro de la referencia que hicimos anterior. Bien, vamos a ver antes y después. Esto duró 2 meses. Murieron 100 civiles. Al principio la policía actuaba con sus porras, gases lacrimógenos y gas pimienta. Después usaron balas de goma. Y como la manifestación continuaba y los campamentos continuaban, empezaron a apostarse en los techos del edificio francotiradores y selectivamente día por día iban matando 2 o 3 hasta llegar a los años de 100 víctimas civiles. Ellos tenían un hospital de campaña, asistían rápidamente a los heridos, pero no todos les pudieron salvar la vida. Bueno, ¿cómo estaba la plaza? Esta bonita plaza antes, ¿cómo quedó después? Miren, es un campo de batalla y un edificio quemado.
Antes y después, lo mismo. Antes y después. Incendiado, todo negro, este edificio totalmente prendido fuego, creo que era la sede del ministerio o de la alcaldía, no recuerdo bien. Y a la renuncia, el 1 de febrero renuncia Yanukovych, debido a que todas las propuestas que hacía de mediación no convencían a los manifestantes, solo pedían su renuncia. Al principio pedían un acuerdo, como los acuerdos que proponía Yanukovych, no les convencían, finalmente pidieron la renuncia. Yanukovych renunció, le tomó un avión a Rusia y sigue hasta el día de hoy ahí. O sea que renuncia en el 2014, se convocan nuevas elecciones y asume Petro Poroshenko, un oligarca, que yo le dije que era el rey del chocolate, así le llamaban, porque se hizo rico fabricando el chocolate y confites, y después tuvo otros negocios, medios periodísticos, bienes raíces, en fin. Se multiplicó su actividad. Y fue electo de 2014 al 2019. Un gobierno muy pro-occidental. Esa bandera roja y negra que aparece en las manifestaciones, yo les quiero mostrar el origen. En 1929 se formó la OUN, que es la Organización Ucraniana Nacionalista. Duró del 29 al 59 y tenía estos dos colores. ¿Qué significaban? El rojo, la sangre derramada por la libertad de Ucrania, y el negro, derramada en la tierra fértil que tiene Ucrania, que es una de las zonas más fértiles del planeta. Y tuvo dos líderes, Andriy Melnik, digamos más veterano, y uno más joven, Stefan Bandera. Ahora, esa organización de nacionalistas creó un ejército. ¿Con qué fin? Aprovechando la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos vieron la oportunidad de que se creara un Estado independiente en Ucrania, ayudado por los alemanes. Los alemanes en principio dijeron que sí, pero luego se retractaron y estos líderes, en particular Bandera, estuvo preso, el otro también, el Nick también, estuvieron 4 años presos, del 42 al 3 años, del 45, en un campo de prisioneros en Alemania. Ese ejército tenía dos fracciones. Miren, se formó en el 42, las siglas en ucraniano son UPA, que quiere decir Ejército Insurgente Ucraniano, y duró hasta el 56, o sea, 11 años luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, todavía se iban combatiendo en pequeños grupos, básicamente en las zonas boscosas del occidente de Ucrania. Estos son los uniformes. Miren ustedes, el primer uniforme es idéntico al alemán, solo que con un escudo del ejército insurgente. Cuando la guerra termina, cambian a un modelo propio, tratando de diferenciarse de los alemanes, y en la década 50 ya el modelo cambia bastante, el color del pantalón. Las dos fracciones, ¿cuáles eran? La facción revolucionaria, el líder de Stefan Bandera. La ideología era el fascismo. Ellos querían constituir el Estado estilo fascista totalitario, emulando las ideas en particular de Mussolini, no tanto la de Hitler, sino la de Mussolini. Y la otra facción, llamada solidarista, tenía como líder a Andriy Melnik, y su ideología era un nacionalismo conservador. Combatieron juntos, no es que fueran grupos separados, pero los diferenciaba la ideología. Se aliaron con los alemanes con la promesa de independencia, luego los líderes estuvieron presos y dejaron de luchar contra los alemanes y solo lo hacían contra los soviéticos, y después, cuando la guerra estaba por terminar, volvieron a luchar con los alemanes contra los soviéticos. También tenían una interna muy complicada con Polonia, arrasaron por ciertos pueblos de Polonia, mataron a miles de personas,
aldeas, pueblos pequeños. También eran antisemitas, mataron también a miles de judíos. Es una historia un poco turbia, un poco compleja. Hay que ponerse en aquella época, ¿no? Estamos en plena Segunda Guerra Mundial, el fascismo estaba en auge, el nazismo también, parecía que ganaba la guerra, y ellos, digamos, que se subieron al carro de los eventuales vencedores para lograr un Estado ucraniano independiente, que en realidad nunca fue la intención de Hitler concedérselos, y mucho menos de la Unión Soviética. Bien, acá tenemos la reivindicación de estos líderes, ¿no? En la década entre el año 2005 y 2015 fueron reivindicados, se construyeron monumentos, se permitió la bandera de la Unión Nacionalista Ucraniana que flameara. Ahí tienen el monumento a bandera con el escudo, que es el tridente. Y la guerra llevó a volver al pasado, a tratar de recomponer todos aquellos grupos étnicos que habían formado en algún tiempo parte de lo que fue originariamente la Rus de Kiev y después la Ucrania. La Ucrania brevemente independiente durante 4 años, de 1918 al fin de la Primera Guerra Mundial, al año 1922, que se integra en la Unión Soviética, y la Ucrania independiente actual, que es del año 92 a la fecha. Entonces, echan mano al pasado, a los grupos étnicos, a sus banderas. Miren, acá tienen, desde los lituanos, los del reino de Galicia, es Galicia con Z y T, no Galicia española, el ducado de Lituania, el principado de Kiev, que fue el principal o el centro de lo que en su momento fue la Rus de Kiev, la bandera de los nacionalistas ucranianos, la actual bandera, la bandera de la otra facción de los nacionalistas ucranianos, los cosacos y los tártaros, ¿sí? Y todos con su vestido de época, ¿no? Estamos hablando desde el año 1100 prácticamente, pasando por la Primera Guerra Mundial, la resistencia a los alemanes y a los soviéticos, hasta llegar a los soldados de la actualidad. Es la iconografía nacionalista y cristiana, porque además están bendecidos todos estos guerreros por la Virgen del cristianismo ortodoxo y 2 iglesias de fondo. Bien, algunas de las banderas de los principados que integraban la Rus de Kiev, que era una federación de principados muy débiles todos. Miren, la de los cosacos, la de los tártaros, el principado de Kiev, que era el central, el principado de Galicia-Volinia, el principado lituano, que formó parte en su momento, y la insignia militar de Lituania. El territorio de la Rus de Kiev del año 882 al 1240, estamos hablando de 260 años aproximadamente de vida, que era una federación de principados, una federación muy endeble, que tenía una capital, Kiev, porque estaba muy bien ubicada para hacer el comercio entre Oriente y Occidente. Y al norte de Constantinopla, que en ese momento era un punto de contacto también entre Oriente y Occidente. Es una zona realmente bastante amplia. Y si lo vemos, el mismo mapa, superpuesto a lo que es hoy Europa, observen que tenemos una parte de la Rus de Kiev que abarcaba la Rusia europea, la mitad de la Rusia europea, la Rusia europea también la pasamos por aquí, abarcaba lo que es hoy Bielorrusia, Ucrania, la mayor parte, no así, miren, vuelve la coincidencia, no así el este de Ucrania, donde siempre había una mayoría o una primer minoría ruso parlante, Moldavia, parte de Rumania, parte de Polonia, que es el conflicto que siempre tuvo Ucrania con Polonia, parte de Lituania, el 20% más o menos de la superficie
y Lituania, y una parte pequeña de Letonia, creo que no debe llegar al 10%. ¿Sí? Bueno, esa Rus de Kiev después colapsó, vino la invasión de los mongoles, desaparece como confederación de principados, y luego viene el predominio a partir del 1400, el 1500, del Gran Ducado de Moscú, que empieza a dominar esa zona, y del otro lado, durante un tiempo, el reino de las dos naciones, que era el Gran Ducado de Lituania-Polonia. No hice esos mapas porque es complejizar mucho esta conferencia, que intento sea lo más didáctica, comprensible y simple de lo posible. Llegamos a las regiones separatistas, porque hablamos de que uno de los problemas políticos que tuvo Ucrania en estos 30 años de independiente fue el separatismo, que se daba siempre en el este, la zona rusófona, la zona donde la mayoría de la población hablaba ruso y sentía más apego a las tradiciones rusas que a la nueva Ucrania, que tenía su propio idioma, incluso el idioma ucraniano como lengua obligatoria en todas las escuelas, todas las instituciones educativas, a efectos de firmar todos los contratos y documentos oficiales. Se produce una insurrección en Lugansk y Donetsk, por supuesto que armada por Rusia. Y esto es en el 2014, las regiones separatistas, y también Rusia en el 2014 toma el control militar de Crimea sin prácticamente resistencia ucraniana. O sea que Ucrania en el 2014 pierde Crimea y tiene el problema de dos provincias separatistas con las cuales hay una guerra larga de más de 4 años y se llega a un armisticio y una línea desmilitarizada, pero el conflicto no se resuelve. Y acá aparece un fenómeno extrañísimo que es esta zona, se llama Transnistria, que es una separación de Moldavia cuando Moldavia se proclama Estado independiente en 1991. ¿Qué pasaba? En la margen izquierda del río Dniester, que es el que viene aquí y desemboca en el Mar Negro, la mayoría de la población, que son unos 300.000 personas, no más que eso, hablaban ruso. Entonces, bajo la ayuda y protección de Rusia, se proclama esta república fantasma, Transnistria, que es solo reconocida por Rusia, por ningún otro país del mundo. Y el conflicto está ahí latente. Bien. Las repúblicas, las regiones, provincias separatistas se transforman en repúblicas populares. Creo que eso fue en el año 2022. Sí, antes de empezar la guerra, unos meses antes, se proclama la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Ustedes ven que es la bandera rusa, simplemente que la de Lugansk tiene una franja en vez de blanca celeste y la de Donetsk en vez de blanca es negra. Y acá tenemos un conjunto de 3 milicianos, una barricada, un control carretero. Ven que están armados como milicianos, ¿no? Zapatos deportivos, viejos fusiles AK-47, no tienen cascos. Pero hay un detalle interesante, dice esta foto, y si ustedes la pueden ver, es difícil verla, es la foto de un amigo de la casa, Joseph Stalin, como algo así, su inspirador o su protector. Bueno, ¿cómo queda el mapa de Ucrania en 2014? Queda con todo lo que está con amarillo de Ucrania, con rosado las 2 provincias separatistas, que ya dijimos, y Crimea. Transnistria no tiene nada que ver, es un problema de Moldavia, no de Ucrania. Es una región separatista de Moldavia. Bien, esta es la situación entonces antes que comience la guerra. La parte más deseada de Rusia era ocupar todo el Donbass, lo que ellos llaman la región del Donbass, muy rica en yacimientos carboníferos.
petrolífera por excelencia de Ucrania y también lo era en su momento de la Unión Soviética. El tema del idioma también es un elemento de identidad y de separación. Ustedes saben que hay dos elementos que unen tanto como separan: idioma y religión. Idioma y religión unen a la gente, y cuando son distintos idiomas, distintas religiones, los separan. Y incluso puede haber discriminación, enfrentamientos, como sucedió en la guerra civil en Yugoslavia. Ahí pelearon cristianos católicos contra musulmanes, cristianos ortodoxos contra musulmanes, una guerra civil en donde se desmembró Yugoslavia en 6 estados independientes. Duró bastante la guerra, empezó en el 91, terminó en el 94 y dejó un saldo de 200.000 muertos, con masacres, ¿no? Masacres de pronto de 10.000, 15.000, 20.000 personas ejecutadas. Bueno, ¿qué sucede con los idiomas? Miren, es un país plurilingüístico, multilingüístico. Se habla ucraniano, el 67% de la población, ruso, casi el 30%, rumano el 0,7%, tártaro el 0,5%, búlgaro el 0,3%, húngaro el 0,3% y otros 1,1%. Lo más importante y lo más trascendente es que el ucraniano se habla en todas las partes que están con este colorcito beige, anaranjado, y el ruso se habla en los territorios del este. Miren, coincidentemente donde se concentra más la población de habla rusa es en las provincias separatistas de Lugansk y Donetsk. Miren, en Donetsk el 74%, en Lugansk el 68%, en Crimea, que ya era propiedad de Rusia, el 76%, y en Sebastopol el 92%. O sea, acá hay un conflicto político, un conflicto cultural y un conflicto idiomático. Llegamos a las elecciones del año 2019 y esto va a ser un punto de inflexión, porque de alguna forma va a desatar la guerra. Los candidatos que están a la izquierda son todos los pro-occidentales. Volodymyr Zelensky, que gana las elecciones, Petro Poroshenko, que iba por la reelección, y Yulia Timoshenko, también pro-occidental. Entre los tres sacan el 60% de los votos. El candidato prorruso en esas elecciones era Yuri Boyko, que saca el 12% de los votos. Pero miren dónde concentra sus votos. Son los que están marcados con celeste oscuro, en toda la región del Donbass. Por supuesto que acá hay gris porque no se pudo votar, y en Crimea tampoco. Esta es la zona fuerte, que es justamente la zona donde se va a producir los combates más encarnizados hasta el día de hoy de la guerra. El resto, mayoritariamente ganó Zelensky, casi toda Ucrania, en algunos lugares ganó Timoshenko, Violeta, y Poroshenko, que iba por la reelección y perdió, ganó en la parte occidental de Ucrania y en el centro. Y en las principales ciudades, que son estas, Kiev, Kharkiv, Odessa, Dnipro y Zaporilla, en todas ganó Zelensky, menos en Kiev o Kiev, que repartieron votos con Petro Poroshenko. Y es electo en segunda vuelta con un 72% de los votos, una cifra sorprendente, este abogado que se dedicaba al teatro y a la comedia y que se hizo exitoso en la televisión con una comedia que se llama Servidor del Pueblo. Es una ficción en donde los hechos de la ficción terminan siendo realidad. Está en Netflix. Bueno, ahí está Zelensky, cuando tenía 42 años, presidente electo del 2019 al 2014, perdón, acá hay una nota. Del 2019 al 2024, está mal, 2024. ¿Por qué sigue? Y no hubo elecciones porque la Constitución de Ucrania prohíbe las elecciones en estado de guerra o de ley marcial, y es lo que está rigiendo en Ucrania. En cuanto la guerra termine,
se pacifique el país, se va a convocar elecciones y Zelensky ya anunció que no se va a postular a ninguna reelección, lo bien que hace porque seguramente ha sido un buen líder para la guerra, pero no sabemos si será un buen líder para la paz. O sea, cosa que le sucede a lo mismo que a Winston Churchill, un muy buen primer ministro para la guerra, y cuando hubo elecciones en el 45, cuando la guerra terminó, perdió. Creían en él como un líder militar, pero no creían tanto en él como un líder político. Chernihiv, Kiev, Pokív y Mariupol. De todas estas, la única que cayó fue Mariupol. Bien, y luego las ciudades bombardeadas, ¿no? Las de la parte occidental y muchas más. Dnipro, Mykolaiv, Kherson, en fin. No vamos a hablar de detalles de la guerra porque no tienen mayor sentido, porque esto está en desarrollo. El asedio de Kiev, o de Kiev, marzo del 2022, miren, casi fue totalmente rodeada por el noreste, por el noroeste, por el este y por el oeste. Faltó el sur. Este cerco no logró cerrarse porque algo falló en la planificación. Y la clave estaba acá, en el aeropuerto de Gostomel. Era necesario tomarlo para Rusia porque una vez que fuera tomado y asegurado, venían 20 o 30 aviones Tupolev de transporte de blindados livianos y de soldados, y con esas tropas se iba a rodear la parte sur de la ciudad. ¿Qué sucedió? Lo tomaron por 3 horas, pero no lograron asegurar. Cuando los aviones desde Bielorrusia iban a despegar, el ejército ucraniano y la Guardia de Defensa Territorial, que sería la Guardia Nacional, la Gendarmería, logró retomar el aeropuerto. A un alto costo, los rusos perdieron los helicópteros porque toda la operación fue con helicópteros. Y al retomar los ucranianos el aeropuerto, la posibilidad de asegurarse un punto fuerte y terminar el cerco por el sur fue imposible. Estuvieron muy cerca, miren, 20 kilómetros. Llegaron a las afueras de Kiev, 20 kilómetros. O sea, de aquí a Solimar, que estaba muy cerca, de aquí al río Santa Lucía, aproximadamente. La operación fracasó y la ciudad se mantuvo libre. Bueno, ¿qué sucedió después? Vino la contraofensiva ucraniana entre septiembre y diciembre del 22, ya con armas suministradas por Estados Unidos y por Europa, en cantidades importantes. Esto fue bastante extraño. Lograron en 3 meses liberar todo el norte de Ucrania, parte del noreste y parte del sur. Y no persiguieron al enemigo, ¿no? Porque cuando el enemigo está retirado, y una retirada desordenada, yo no soy experto en temas militares, aclaro. Supongo que el atacante intenta destruirlo en esa retirada. Sin embargo, no se produjo esa persecución y destrucción. Tal vez fue una especie de acuerdo tácito o de palabra de, bueno, nosotros nos retiramos, no nos persigan, nos vamos de los territorios que no podemos asegurar. Y estos territorios Rusia no los había podido asegurar. Se produce la retirada y los ucranianos entran triunfantes, una especie de paseo, sin ninguna resistencia. Entonces, con violenta el territorio recuperado y con color rosado oscuro el territorio que retiene hasta el día de hoy Rusia. Bien. ¿En qué estamos hoy? En la estabilización del frente, que lleva 1 año y medio, del 2024 al 2025. Las zonas con rosado oscuro son las que domina Rusia. Lugansk, Donetsk, parte de Zaporizhia, aquí, parte de la provincia de Kherson y por supuesto Crimea, que está más que asegurada para los soviéticos. ¿Cuál es la propuesta de Putin desde el año 24 y la ha repetido varias veces en el 25? La propuesta es la siguiente: si ustedes me dan
este territorio de Donetsk, que yo aún no pude ocupar, tendría toda la región del Donbass, o sea que es Lugansk y Donetsk. Y a cambio, si ustedes ucranianos me suministran este territorio, que más o menos son 10.000 kilómetros cuadrados, es la superficie del departamento de Rivera, entonces, como contrapartida, yo detengo la operación de avance en el sur. Por supuesto que Ucrania no accede a ese pedido, porque esto tiene algún paralelismo con el Tratado de Madrid de 1750, cuando negocia España y Portugal por Colonia del Sacramento. Entonces, es un tratado bastante extraño, porque Portugal se compromete a entregar Colonia del Sacramento, que era de España, a cambio de que España entregara las misiones orientales, que también eran de España. O sea, yo te cambio lo tuyo por lo tuyo, no es lo mío por lo tuyo, ¿no? Y que además no funcionó ese tratado, obviamente. Pero como había una oposición de España por liquidar ese punto, ese enclave de contrabando que era Colonia del Sacramento, por lo cual entraban fácilmente a Buenos Aires, por el delta del Paraná, era un colador realmente, estaban obsesionados con despejar la costa de la banda oriental y transaron en las misiones por Colonia del Sacramento. También había una parte que era que España, eso no aparece en general, pero España se aseguraba el dominio definitivo de las Filipinas, sobre el cual Portugal reclamaba una posesión, porque los portugueses fueron los primeros que llegaron a Filipinas, 20 años antes que Magallanes en su expedición. ¿Tá? Pero bueno, es una propuesta que para Ucrania es inaceptable, es decir, no entregan territorio, ¿no? Sino que lo que reclaman a cambio de la paz o el cese de hostilidades momentáneo es darme más de lo que tenés y de lo que yo todavía no pude conquistar por las armas. La línea está trancada ahí, hay avance de 100 metros, 1 kilómetro, 2, los rusos avanzan 3, los ucranianos los hacen retroceder 1, en eso están, y en eso hace un año que están en eso, y muere muchísima gente, pero muchísima gente. Ahora van a ver las cifras y es una carnicería, y la destrucción material es gigantesca. Pero las ciudades se reconstruyen, las vidas humanas no tienen una regla. Y hay gente joven, ¿no? Hay gente joven, eso es lo peor. Bueno, costo financiero y humano de la guerra para Rusia en Ucrania. Ucrania también tiene un costo enorme, ahora lo vamos a ver. Vamos a empezar con las reservas que tenía Rusia en 2022. El Banco Central, esa es una imagen hermosa del Kremlin, ¿no? El Banco Central tenía 350.000 millones en dólares, en euros o en oro, exactamente no lo sé. Y el Fondo de Bienestar Nacional, 145.000 millones. El Fondo de Bienestar Nacional es en base a la exportación de petróleo. El 10% de lo que se exporta se acumula en un fondo intergeneracional para ayuda social, pensiones, en fin, todo lo que es la contención de la gente más humilde. Usted dirá, bueno, es bastante. No, no es bastante. ¿Saben cuánto es el Fondo de Bienestar Nacional de Noruega? Que se llama Fondo de Reserva Intergeneracional, 950.000 millones de dólares. ¿Ven? ¿Qué hace Noruega? Es un país chico, 5 millones de habitantes, exporta el 10% del petróleo, el otro 90% lo vende, lo pasa a dinero y va a el Fondo Intergeneracional. Yo saqué el cálculo y me dio que los noruegos pueden estar 4 años sin trabajar usando ese fondo. No lo harán porque son muy responsables, ¿no? Bueno, ¿cuánto ha gastado Rusia en esta guerra hasta septiembre, hasta el mes pasado? 495.000 millones de dólares. O sea, han consumido el 91% de sus reservas. ¿Y cuál es el costo estimado inicial de la guerra? Que ellos creían que iba a durar 15 días. Calculaban que en 3 días caía Kiev y en 15 días ocupaba todo el país. 4.600 millones de dólares. Bueno, fue
cuantas veces más, ¿no? Unas cuantas veces más. El presupuesto era totalmente errado. Y en la guerra, cuando se presuponen las acciones del enemigo erradas, termina en catástrofe. El presupuesto era: el gobierno se exilia, el ejército se desmanda y en 15 días se ocupa todo el país. Yo pensaba, estudiando este tema, que hay una cierta similitud con la guerra de las Malvinas. ¿Por qué? Porque los argentinos hicieron esa guerra con toda una serie de presupuestos falsos. Y los presupuestos eran: Gran Bretaña no va a intervenir, no va a mandar una flota para recuperar unas islas que están en el lejano Atlántico Sur. Vamos a tener una posición de fuerza y de esa posición de fuerza vamos a negociar o una soberanía total o una soberanía compartida en el peor de los casos. Y Estados Unidos nos va a apoyar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía un favorito que era Leopoldo Galtieri. ¿Se acuerdan de Galtieri? Que le decían el Patton sudamericano, un tipo alto, rubio, qué buena presencia. Bueno, todo falló. Estados Unidos apoyó a Gran Bretaña, porque es un miembro de la OTAN. Gran Bretaña envió una flota de guerra y en 72 horas terminó el conflicto. Que Argentina seguramente se perdió, no sé si para siempre, pero por muchas décadas, muchísimas décadas, recuperar las Islas Malvinas. Esto es parecido: presupuestos falsos de una guerra, planificaciones equivocadas, terminan en una catástrofe, o por lo menos en este caso una prolongación de la guerra de 3 años y medio. No duró 15 días, llevan 3 años y medio y todo indica que terminará el año que viene, o sea, superamos los 4 años de guerra. Bien, el costo financiero para Rusia, ahí está un tanque de 72, el escudo de Rusia, y el escudo de las Fuerzas Armadas. En el 2022, 86.400 millones perdidos. En el 2023, 109.500. En el 2024, 112.000 millones. Y el estimado para el 2025, 142.000 millones. Si lo sumamos todos, con una reserva de 450.000 millones, ya han quemado el 91% de todas las reservas. Se complica. El costo humano y material. Bueno, esto fue muy complicado llegar a las cifras exactas, porque tomé elementos del portal ORIX, que es muy serio, del Instituto para el Estudio Internacional de la Guerra, de inteligencia británica, de inteligencia norteamericana, de algunos otros medios independientes muy serios. De Rusia no aporta datos. Para Rusia hay confirmados 6.900 muertos de parte de su ejército, ¿no? Es muy misterioso y hermético. Es la tradición de la Rusia imperial, de la Rusia soviética y de la Rusia post-soviética. Entonces, tomando en cuenta todos esos datos, después pasan los diarios ucranianos, que llevan un registro. No son nada confiables, obviamente. La mentira es parte de la guerra, ¿no? Y al final, juntando todo, me di cuenta que si yo dividía por 2 lo que decían los diarios más creíbles ucranianos, Pravda y Nueva Voz, era la cifra aproximada de todos los organismos independientes. ¿Sí? Para que sea razonable. Bueno, ¿qué pasó? Miren, 250.000 muertos tiene hasta el día de hoy aproximadamente Rusia, 750.000 heridos. ¿Cuántos son los muertos ucranianos? A diciembre del 24 se calculaban 80.000. Hoy debe estar 85, 90 o tal vez 95.000. Y como estos datos de Rusia son a julio de este año, en 2 meses se calcula que por lo menos entre 20 y 25.000 personas más murieron. Está cerca de los 300.000 y los ucranianos cerca de los 100.000, perdón. Es decir, una guerra ofensiva y una guerra defensiva. 3 por 1. 3 de los ofensores y 1 de los defensores. Es más simple defender que atacar, ¿no?
Luego, aviones, 210, es una cifra razonable. 170 helicópteros, 4.750 tanques. Si uno mira los diarios ucranianos, hablan de 11.000 tanques destruidos. Es imposible, totalmente imposible. Además contabilizan tanques destruidos, los tanques dañados levemente, los dañados severamente, los destruidos por completo y los capturados por los ucranianos. Entonces, no es así. Por eso, algunos portales lo que hacen es, con fotos satelitales, confirman cuando un vehículo blindado, un tanque está absolutamente destruido y ahí se contabiliza. Para no inflar la cifra, ¿no? Obviamente los ucranianos la cifran porque es una guerra de propaganda también. 11.650 blindados. Te dirán, ¿qué cantidad? Bueno, pero tenían, antes de empezar la guerra, 35.000. O sea, han destruido un tercio. Y tanques tenían 14.000. Y han destruido casi 5.000. Hay todavía. El problema es que la maquinaria de mejor calidad, los T-72, los T-80, los T-90, por lo menos el 75% fue destruido. Entonces están mandando al campo de batalla T-64, T-62, reformuladas con placas reactivas, pero son vehículos viejos, ¿no? Bueno, artillería, 16.425 piezas, defensa aérea, 610, lanzadores múltiples, los famosos Grad, ¿no? Que lanzan 40 cohetes, originariamente los Katyusha, los órganos de Stalin, como se llamaban en la Segunda Guerra Mundial, 745. Equipo especial, que no sé exactamente qué quiere decir, pero ahí lo dicen los diarios. Equipo especial de guerra electrónica. Electrónico. Guerra electrónica, 1980. Drones, 30.000. Hablamos de drones, tanto los de observación como los drones kamikaze, los que son guiados por una cámara y van directo al objetivo y estallan, ¿no? ¿Sí? Barcos 28, acá no hay dudas, porque es muy fácil contar cuántos fueron hundidos. Recuerden que el primer barco hundido fue el buque insignia de la flota del Mar Negro, el crucero Moskova, con un misil antibuque de fabricación ucraniana, el Neptuno. Se fue a pique. El buque insignia, eso fue un golpe psicológico enorme. Y lo otro curioso es que destruyeron un submarino. Ustedes dirán, bueno, pero ¿con qué tecnología? No, ninguno. El submarino estaba en un dique seco. Por ubicación satelital lo localizaron, enviaron un torpedo antibuque y lo partieron al medio. Después son barcos menores, fragatas, corbetas, barcos de transporte de tropas y blindados, patrulleras, pero en total suman 28 buques, o mejor dicho, 27 más un submarino. Camiones, 3.940 y misiles, 1.860, que son los más complicados de derribar por la velocidad que va, ¿verdad? Y la altura que lleva. Es muy complicado. La tasa de derribo, un día malo es 30%, muy baja, un día bueno es un 70, 75%. Con los drones la tasa de derribo es mucho mayor. Un día malo es 80% y un día bueno llega hasta un 95%. Porque bajan a menor altitud, van a una velocidad más lenta, son más detectables, existen mecanismos de defensa antiaérea más rudimentarios que los pueden destruir. Bien, ahora vamos con las armas. Las primeras armas occidentales que llegaron en enero, la invasión fue el 24 de febrero del 22 y en enero, principio de enero, empezó a llegar material básico, misiles antiaéreos y lanzacohetes para destruir tanques y blindados, y los misiles para bajar helicópteros y aviones. Fueron 3, básicamente, y eso les permitió resistir los primeros meses, los 3 primeros meses, y causar significativas bajas al ejército ruso, que no se lo esperaba. El Stinger, más que conocido, para derribar aviones y helicópteros. ¿En qué cantidad? 3.000.
5.000 metros de alcance, se fabrica del año 81, es portátil y es eso de que, a ver si yo no me equivoco, ustedes me pueden corregir, se fija con un láser, se dispara y luego el misil sigue la trayectoria. No hay que estar apuntando, no es a puntería como la RPG. Se marca el blanco. Claro, es decir, dispara y me voy, es una cosa así, ¿no? Se marca el blanco, después tira. Apunta el blanco, tira y ya está. Y el individuo se cubre porque hay fuego de contrabatería. Lau, que es originario, fabricado en Gran Bretaña y Suecia. 1000 cantidades y es un lanzacohetes antitanque. ¿Sí? 800 metros es lo máximo que puede llegar. O sea, hay que estar cerca del objetivo, lo cual implica bastante riesgo, ¿no? Pero bien cubierto se puede. Y luego la joyita, o el arma estrella de los primeros 3 meses. El Javelin. Estados Unidos suministró 5.500. 4.750 metros, casi 5.000 de alcance y el mismo sistema que el anterior. Guía infrarroja, se dispara y es penetrante, alto por explosivo y es difícil que un tanque, a no ser los mejores, de 90, de pronto que no hay tantos, resistan ese golpe enorme que provoca el Javelin. Bueno, fue tal el éxito del Javelin que, esto es curioso, cuando se cumplió un año de la invasión, Biden visitó Kiev y lo llevaron a un mural que había en un edificio con una virgen que se llama Santa Javelina o Saint Javelin. Y ahí estaba Biden haciendo el símbolo de... Cuando todavía estaba un poco más lucido, ¿no? No ya en el 24, no, pero ahí estaba bastante más lucido. Santa Javelina o Santa Javelina. Bien, luego, sí, vienen a partir de marzo, abril, mayo, a llegar cantidades importantes y paulatinas de material de guerra de otro calibre y otro porte, no armas portátiles de mano, sino otro tipo de armas. Yo seleccioné para la presentación un vehículo cualquiera, este es un vehículo blindado ligero Varta de fabricación ucraniana. Los más livianos, el Dinko, fabricación alemana, lleva hasta 8 soldados. La cantidad que suministró es 50, creo que está armado con una ametralladora de 7,62. Es un blindaje ligero, obviamente, resiste armas de fusil, pero más que eso no. El Lince, fabricado por Iveco de Italia, apenas 15. No aportó demasiado Italia, ¿no? Y es parecido al anterior. El Bastión, o Bastion, originario de Francia, 20 unidades. Esta es un poco, está más reforzada la sensación, el blindaje, ¿no? Ustedes saben más, cualquier cosa me interrumpen, aclaran mis errores o mis confusiones, yo no tengo ningún inconveniente. Así se hace un poco más rica la charla. Ustedes son los profesionales, yo soy un aficionado de estos temas, ¿no? El blindaje 762 soporta ese vehículo y tiene una coaxial 12,7 arriba. Sí. La ametralladora que tiene arriba. Bien. 1.50. 1.50, poderosa, ¿no? Sí. Y transporta 8 soldados. Pero claro, 20 es muy poco. Bueno, tanques. Les puse la imagen del AMX-56, Leclerc, el tanque estrella de última generación de Francia. Que lo mandaban, que no lo mandaban, que iba, que venía, que sí, que no, al final no. Quedó no, y prefirieron mandar otros tanques. No sé por qué, quizás porque este es de última generación, temían que cayera en el campo de batalla, que lo capturaran, que observaran su tecnología, sus secretos. Entonces no es muy difícil mantener secretos hoy en día, ¿no? Pero bueno, capaz que era ese el problema, el riesgo, ¿no? El Challenger, los primeros que llegaron británicos, tanque muy pesado y con una gran coraza. 4 tripulantes,
toneladas de peso. Pero es un buen tanque, de verdad es un muy buen tanque. 28 unidades. Bueno, el Abrams M1, origen Estados Unidos, 31 unidades. Es el tanque que usa hoy el ejército de Estados Unidos y se produce desde 1981. El Leopard viejo, el 1, se produce desde el año 65. Bueno, no tiene una muy buena protección, el blindaje no es muy sólido, pero es un tanque de batalla que ha cumplido su utilidad. Agrego, de estos 178, por lo menos 100 ya fueron destruidos. O sea, cuando pensamos en la destrucción del armamento ruso, tenemos que pensar también en que el armamento ucraniano ha sido igualmente destruido, ¿no? O sea, le queda menos de la mitad. Bueno, la joyita, el Leopard 2, fabricado también en Alemania, 59 unidades. 10 o 20 por lo menos están liquidadas. Este tanque es extraño, que lo llamado Francia, el MX-10. Es conocido como el cazatanques. El tema es que no es con oruga, tiene ruedas, y hay un problema, y es que no tiene estabilización de tiro en el cañón. Que yo entiendo por eso que el cañón en movimiento puede disparar y no pierde la mira. Este tanque tiene que detenerse y disparar, lo cual es un problema, ¿no? En una guerra rápida de movimientos, con constantes drones que están girando arriba, donde se detiene y dispara, es un punto fijo, ¿no? Es complicado. Se lo conocen como el cazatanques, y en realidad es un tanque de apoyo a la infantería, básicamente es eso. 40 unidades. Vamos con los vehículos blindados de infantería de transporte de personal. Este es el Striker, ¿no? El vehículo estrella enviado por Estados Unidos. Bueno, el conocidísimo M113 por todos ustedes, que el coronel Guerrero nos pasó un par de datos hace 2 días, y yo le agradezco porque lo tomé muy en cuenta. Miren, transporta hasta 11 soldados o 2 tripulantes. Tiene una ametralladora 12,7 Browning. Si bien el blindaje no es muy importante, pero cumple la función y la cantidad es importante, 300. Uruguay tiene, todavía en función de ellos, se fabricaron creo que cerca de 30.000 unidades en Estados Unidos, y hay 50 países a los cuales fueron exportados y los tienen. Algunos donados, otros exportados, pero es, digamos, el blindado de los 60 por excelencia, que además participó activamente en la guerra de Vietnam. Está superado, pero cumple la función de arrimar la infantería a una distancia prudencial al frente. También se usa como ambulancia. El Spartan, que es un M113 más pequeñito, producido por Gran Bretaña desde el año 78. Ahí creo que está mal, no creo que pueda llevar 4 soldados, debe ser más la cantidad. Y Gran Bretaña entregó 100. Los 20 primeros los compró el expresidente Petro Poroshenko, que para él comprar 20 blindados, bueno, es como para mí comprar medio kilo de caramelos, ¿no? Pero bueno, colaboró. El M1117, una cantidad importante, 250, es el vehículo que utiliza la Infantería de Marina de Estados Unidos. La Infantería de Marina de Estados Unidos tiene 2.500 de estos vehículos y se dio 250 a Ucrania. El Striker, que es el favorito, ¿no? Lleva hasta 11 tripulantes y está bien protegido en su armadura y, como ustedes pueden ver, bien armado, con una Browning de 12,7 milímetros. Finlandia colaboró, llegaron en julio 42 vehículos de transporte de tropas Patria, de 6x6, ¿no? Todo terreno,
6x6, 3 ejes 6x6. Lleva 10 hombres o 2 tripulantes. El Bushmaster australiano, muy bien recepcionado por las tropas ucranianas, o sea que se ha desempeñado bien en el frente de combate. Un tripulante más 9 soldados. Y son los que se llaman MRAP, que según lo que pude averiguar, son aquellos vehículos que tienen la capacidad de resistir minas y emboscadas. Incluso creo que el chasis en la parte inferior está curvado para que la onda expansiva vaya hacia los costados y no levante al vehículo. Bueno, leyendo más o menos aprendo. Yo leí mucho en una enciclopedia viejísima del año 85 llamada Máquinas de Guerra, no sé si alguno la tiene, que era coleccionable, sería fascículo por fascículo. Máquinas de Guerra del siglo XX. Y si bien no tengo toda la colección, tendré unos 30 fascículos, y le eché mano a todo lo más moderno, y mucho de ellos se está usando en esta guerra. Bueno, otro MRAP, o sea, antiminas y antiemboscadas. A una cantidad muy importante, el Max Pro, también muy bien recepcionado por el ejército ucraniano y un gran desempeño. 240 unidades, lleva 9 hombres. Y está bien protegido, y veo que la torreta tiene la ametralladora y está protegida con ventanillas de vidrio blindado. El Cuba, tiene una, creo que es, no recuerdo ahora cuál es la traducción en castellano. No es Coraje, es bueno, no lo recuerdo. Hay dos versiones, 4 ruedas. Jugar espuma. Puma, exactamente, Puma. Está pensando en lince, no, Puma, parecido. 2 tripulantes y 8 el de 6 ruedas y 2 más 4 el de 4 ruedas. Un vehículo muy resistente que da buenos resultados también. Bueno, ahora pasamos a los vehículos blindados de infantería de combate y a su vez transporte de personal. Y ahí tenemos el icónico Bradley M2, que ha tenido un desempeño excepcional y que ha destruido a muchos tanques soviéticos con sus vallas perforantes, ¿no? Tanques y blindados. Bueno, el Bradley, ahí lo tienen. 3 tripulantes más 7 hombres que salen por la escotilla de atrás, y tiene un cañón Bushmaster de 25 milímetros y está muy bien blindado. Ha resistido en escenas de batalla minas, lanzacohetes 3 o 4, y el vehículo sigue andando. Y tiene una potencia de fuego enorme, porque las balas perforantes destrozan a los blindados soviéticos, e incluso han destrozado tanques también. La movilidad de este vehículo, ir hacia atrás, hacia adelante y disparar permanentemente, le ha permitido destruir unos cuantos tanques soviéticos, no de 90, pero sí T-64, T-62. Bueno, el sueco, el CB-90, una gran arma, tiene un cañón también Bushmaster, pero de 35 milímetros. 3 tripulantes y 8 soldados. Se produce desde 1993 y Suecia envió 50 unidades. El Mardar es un vehículo viejo en realidad, se empezó a fabricar en 1971. Hay versiones más actualizadas, transporta entre 5 y 6 hombres con 3 tripulantes y tiene, miren, puede disparar un misil Milan, que es algo que ya un poco está, me parece, liberado, y tiene un cañón de 20 milímetros, exactamente de 20 milímetros. Bien, pasamos a los aviones. Este es el Gripen sueco, un gran avión fabricado por Saab, que las últimas noticias indican que va a llegar en una cantidad entre 10, 15, 20 o 30 en diciembre. Ya los pilotos están entrenados en Suecia hace mucho,
y llegan a fin de año. En principio es el avión ideal, por la maniobrabilidad, por el armamento y porque puede aterrizar en una pista corta y en malas condiciones, no así el F-16. Pero por algún motivo se eligió el F-16 primero y ahora va el Gripen. El F-16, fabricado en 1978, velocidad máxima 2.410 kilómetros, tiene bombas, tiene misiles, y bueno, no me animo más a hablar de estos aviones porque yo de aeronáutica sé poco y nada. El Mirage, también un avión que se empezó a fabricar en el 84, 2.340 kilómetros por hora, creo que es eso. Se dice Mach, cuando pasa 1000 o 1200, Mach 1, Mach 2, bueno, no soy experto en eso. Uno se perdió, fue derribado. Los ucranianos dijo que fue un problema técnico, no lo creo. Y en relación a los F-16, ya 4 fueron derribados. Bien. El Mirage. Vienen más. Hoy lo leí, noticia de último momento, están presionando a Grecia para que entregue más o menos unos 15 Mirage, porque hizo un recambio con Francia, le vendió el avión último, que es el Rafale, que es muy superior al Mirage, y a cambio de venderle el avión Rafale, le pide que Grecia venda a un tercero sus 15 o 20 Mirage para que a su vez sean enviados a Ucrania. Con eso se reforzaría el poder aéreo. Que básicamente estos aviones, el Mirage, el F-16, los usan cuando se detecta el ataque con drones o con misiles. Los aviones toman vuelo y con los misiles aire-aire los van bajando a los drones o eventualmente a los misiles. Y también hacen bombardeos, ¿no?, a distancias prudentes para evitar ser derribados. Bueno, artillería, cañones autopropulsados, basamentes. El Archer, o arquero en castellano, es el mejor de todos, y les explico por qué. Yo es el Bio 26, ¿por qué es el mejor? Porque tiene solo 2 tripulantes, el que maneja y el que programa esta especie de caja que hay acá, por computadora, los disparos. Dispara 8 proyectiles por minuto, ¿sí? Luego se suben al camión y desaparecen. Cuando son detectados en el lugar y empieza el fuego de contrabatería, ya están a 2-3 kilómetros. O sea, no han perdido ni un solo arca los ucranianos. Por la velocidad de disparo y la rapidez de movimiento. Sí, perdón. La capacidad que tiene el Archer, que es totalmente automatizado, es que la computadora le da la solución de disparo. Exacto. De 8 disparos al mismo objetivo al mismo tiempo. Y eso lo hace en 1 minuto. En 1 minuto. En 1 minuto 45 entra en la posición, dispara y se va. Cualquier radar de tiro necesita 2 minutos para resolver la trayectoria y hacer la contrabatería. Esa es una de las grandes ventajas. Exacto. Y lo más importante es que no se usa solo, ¿no? Si los ucranianos utilizan el sistema ruso, la unidad básica, la mínima unidad son 8 piezas juntas, ¿no? Entonces cada blanco es batido por 8 por 8. Sí, lo entiendo bien. 64 pero es así como usted dice, coronel. En 1 minuto dispara 8 proyectiles y está todo automatizado. Cuando viene el fuego contra batería, que como usted dice, son 2-3 minutos y después ya no está escondido. Está en un bosque, está a 3 kilómetros. Es el mejor. El César es muy bueno también, pero ¿cuál es el problema? Que no está totalmente automatizado. 49 unidades suministradas por Francia.
se requiere 4 individuos, hay algo manual, se demora más tiempo. Y es pasible de fuego de contrabatería. El Susana, con doble Z de Eslovaquia, 35 unidades. No tengo mayores datos. Esa pieza es muy interesante porque también es automática. Es automática. No sé las últimas versiones, la que yo conocí tenía una computadora muy elemental de tiro. De todas maneras, todas las posiciones de artillería se pueden preparar en antelación. O sea, van 4 personas, marcan el lugar donde los cañones van a instalarse y ya le marcan una dirección con un teodolito, el mismo teodolito que usan los ingenieros en la calle. Con un teodolito se le marca las posiciones, se le marca la dirección y ellos lo único que tienen que hacer es llegar, disparar y retirarse. El Susana que yo conocí en el 98 era así. O sea que es bueno. Sí. No será el Arker, pero es bueno. No, porque además creo que el sistema de recarga es muy lento. Creo que dispara la mitad del Archer. Y hay algo manual también en el procedimiento, ¿no? Creo. Sí, pero es antes del disparo. Antes del disparo. O sea, cuando le dan la misión de tiro, el artillero sabe cuántos disparos va a hacer, los prepara, llega a la posición, dispara y se va. Y debe ser menos por minuto. ¿Lo qué? Menos cantidad por minuto. Son 4 o 5 por minuto. Es la mitad. Es la mitad, sí, eso es decisivo. Bueno, este modelo tan aerodinámico, no sé cómo llamarlo, Aldita, de la República Checa, 15 unidades. Sinceramente no sé cómo funciona, si es totalmente automático, semi, cuánto dispara por minuto, no lo sé, no puedo encontrar la información porque son muchas placas, ¿no? El AS-90 británico, 33 unidades. Son camiones de 155. De 155. De 155, pero un disparo potente. El Susana puede ser de 152, pero sí, que es el viejo sistema ruso. Claro, sobre 155. Sí, el resto son todos de 155. Sí. Bueno, el norteamericano Paladin, M10-9A6. M10-9A6. 160, una buena cantidad. Se fabrica desde el año 91. Creo que es camión de 155. Bien, muchas gracias. El Panzer 2000, obús autopropulsado. Alemania da una cantidad muy importante, 130. Y el camión, no sé si es de 150. Son todos de 155 milímetros. Son todos de 155. Porque están estandarizados, es un calibre estandarizado de artillería para evitar problemas con. Sí. Bien, ahora viene la artillería con lanzacohetes autopropulsados. Esta es la versión china del HIMARS. No sé de la calidad, supongo que será menor, pero sí noto que tiene 10 lanzacohetes y el HIMARS tiene 6 o 8. Creo que tiene. El HIMARS tiene 6. Tiene 6. Este tiene 10, pero parece ser de menor calibre, ¿no? Parece ser de menor calibre. Bueno, no importa porque este es una figura nada más. Si no me equivoco, este no, el HIMARS tiene 8. 8. 2 contenedores de 4, sí. 4 contenedores. Este tiene 10. No, pará, el HIMARS no, el MRS, el HIMARS sí tiene 6. Ahora vamos a ver acá. El Vampiro, 20 por toda la República Checa, creo que hay 2 o 3 o 4 en Uruguay. No, sí, ¿no? Nosotros tenemos la versión anterior. La menos moderna. La menos moderna. Es el mismo vehículo, misma lanzadera, es igual. Pero con un camión un poco más veterano, ¿no? Capaz que No, el camión debe ser hasta el mismo. La plataforma, si es chico, es Tatra. Sí, Tatra, exactamente. Pero la diferencia es que este tiene la cabina blindada, ¿no? Sí. Bien. La joya o el lanzacohetes estrella, el HIMARS, tiene 6. 6. 6. Entonces el otro lleva 12. Sí, son 6. El que está chiquito ya va, lleva 12. Sí, ese sí, pero ese es con orugas, este con ruedas, ¿no? 40 unidades.
Y el alcance creo que es 80 kilómetros, hasta 80 kilómetros. Según el cohete, sí. Sí, son cohetes, no son proyectiles. Los obuses tienen un alcance de 40 aproximadamente. Sí. De acá, entre Salinas y Atlántida, para que se hagan una idea, ¿no? El kilómetro cero, Plaza Libertad, hasta la mitad entre Salinas y Atlántida. Y bueno, llega casi a Piriápolis, casi, un poquito antes, Balneario Bellavista. Bien. El Unitaire, el Roquette, lanzacohetes francés, mandaron 3 nada más, y es sobre oruga, un camión sobre oruga con cabina blindada. Ahí dice que tiene un alcance de 70 kilómetros. El alemán, el Mars 2, enviaron 13, 65 kilómetros de alcance, se produce desde 1990. Defensa antiaérea. Bueno, el Patriot, ¿no? El más conocido. Vamos a empezar con los móviles. El Gepard, 82 unidades, fabricación alemana. Tiene 2 cañones, si no me equivoco, de 35 milímetros. Está montado sobre un chasis del Leopard 1 y tiene 2 radares, uno frontal y otro posterior, que uno hace el seguimiento y otro hace la ubicación. No sé cuál hace el seguimiento y cuál la ubicación. Es un vehículo en realidad superado, ¿no? Se empezó a fabricar en 1978. Ahora les voy a mostrar la versión última, el año 2021-2023, del Gepard super mejorado, y es miren. El Skynet. Esta máquina es impresionante. El Gepard dispara 500 municiones por minuto. El Skynet dispara 1000. Y además son explosivos. Bueno, tiene un alcance de 4000 metros y cubre una superficie de 16 kilómetros cuadrados. Se ha probado incluso con una gran cantidad de 10 o de 20 drones, y como lanza tanta cantidad de balas explosivas y programables de explosión a la distancia que se quiera, los destruye a todos. Claro, hay solo 3, un arma muy nueva. El NASAMS, que es una versión parecida al Patriot, fabricada por Noruega y Estados Unidos, hay 11 unidades. El IRIS-T, que es alemán, 10 unidades. Creo que el alcance de ellos es menor, tanto del IRIS-T como el anterior que mostré, menor que el Patriot. El Patriot, que es obviamente el arma estrella en defensa antiaérea, solamente hay 5. Ucrania considera que para poder estar bien cubierto precisaría 15. Difícilmente le entreguen, puede ser que le entreguen 2 o 3 más y no más que eso. El SAM-T o Mamba, que es fabricado por Francia e Italia, un alcance de 150 kilómetros, y misiles y proyectiles. Miren, acá hay poco dato. El Excalibur, que es una munición común de artillería, que tiene aletas adelante y atrás, y eso le permite una mayor precisión de disparo. ¿Sí? Alcance hasta 48 kilómetros. Cantidad, está fabricado por Gran Bretaña y Estados Unidos, cantidad de suministrada desconocida completamente. Las bombas guiadas Seidan tienen en la punta un GPS o una guía infrarroja. Son bombas que caen como las viejas bombas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hacia abajo, pero la diferencia es que caía por el mismo peso de la inercia y estaban guiadas. Pueden recorrer una determinada cantidad de kilómetros hasta encontrar el objetivo y destruirlo.
El ATACMS, que es el que se utiliza para suministrar los hangars, 50 kilómetros de alcance. Y miren acá, explica bien que puede explotar antes de llegar a la superficie y distribuirse entre varias cápsulas explosivas. Lo que lleva son submuniciones del tamaño de una pelota. Como una pelota, exactamente. Se llama fruto. Entonces se abre con el y eso es lo que cae. Ahí está. Sí, exactamente. O la explosión directa, ¿no? Sí. Bien, el Rhinestone, que es británico, también dirigido por, el más nuevo es este, que es dirigido por una cámara, y el otro es por un láser o algo parecido, 600 unidades. El Sidewinder, que es un misil aire-aire, son los que van en los F-16, en los Mirage, y los que tienen por objetivo derribar o aviones enemigos, pocas veces, o básicamente drones y misiles rusos. No se sabe la cantidad. El Al-Shaban AIM-132 también es un misil aire-aire fabricado en Gran Bretaña y la cantidad suministrada es 750. Bueno, la estrella, el Héctor Shaw o Escal, fabricado entre Gran Bretaña y Francia, y se calcula que la cantidad de suministrados han sido 150. Alta efectividad, 250 kilómetros o 300 de alcance y enorme poder destructivo, ¿no? Y el rango de error creo que son 2 metros, 3 metros, o sea que si no cae allá, cae acá y provoca la misma destrucción. Los ucranianos están ensamblando desde julio un misil muy poderoso llamado Flamingo, que tiene una autonomía hasta 1300 kilómetros, con una cabeza explosiva de 1000 kilogramos, estos tienen 500 generalmente. Empezaron produciendo 1 por día, ahora van 3 por día y quieren llegar a noviembre fabricando 7 por día. El tema es que el rango de error es entre 15 y 20 metros. Ellos dicen que compensan con el poder explosivo, ¿no? Todavía no se han visto, o lo mantienen en secreto las veces que se han utilizado. Y el Harpoon, que es un misil antibuque suministrado por Estados Unidos, cantidad desconocida, 6 sistemas. Los misiles antibuques generalmente salen de los buques, ¿no? De los aviones o de una lanzadera entera. De todas formas, Ucrania tiene el Harpoon, que es de fabricación nacional, que es muy efectivo y que fue el que derribó, el que hundió al Moscova. Bueno, ahora, el apoyo financiero en armas de Estados Unidos y la Unión Europea. Vieron que Estados Unidos dice que Ucrania se ha mantenido gracias a la ayuda. Bueno, eso es relativamente cierto. Si comparamos la ayuda de febrero del 22 a mayo del 25, Estados Unidos aportó 150.000 millones de dólares, el 52% total de la ayuda. Y la Unión Europea aportó 138.000 millones, el 48%. O sea, el apoyo de los dos fue muy significativo y decisivo para sostener esta guerra. Porque piensen ustedes, sin este apoyo, sin estas armas enviadas, a veces en pocas cantidades y a veces en grandes cantidades, Ucrania no hubiera podido resistir. ¿Qué hubiera matado? 2 meses, 3, 4, capaz que 6, pero no más que eso, porque todo el material que tenía era soviético y algo de fabricación local, que son copias de armas soviéticas. Y los Stinger y los Javelin, que para un primer intento de detener las fuerzas enemigas funcionan, pero después es muy complicado. Bueno, y lo que no es menor es el aporte de armamento soviético de los países de la Europa Oriental y Central, que fue muy importante, para cubrir las máquinas destruidas en la guerra. Es decir, no es para sumar,
destruyen 400 tanques ucranianos y apoyan con otros 400. No es que se va sumando, las armas se van destruyendo y se reponen. Los que más colaboraron fueron Polonia, por razones estratégicas, es la primera línea del frente, y la República Checa. Miren, T-72, que es el tanque estándar de Rusia, porque el T-80 y el T-90 hay 2.500 aproximadamente, y de la Romata T-14, que era el gran tanque promocionado en el 2015, se pensaba fabricar 200, para el 2020 solo se fabricaron 20. Y no los van a quemar en este campo de batalla, porque cuando sean destruidos, después no se lo venden a nadie. Es una cuestión comercial, básicamente, ¿no? 450 tanques T-72, 350 los aportó Polonia y 100 República Checa. 1029 caza bombardero, 15, 10 Polonia, 5 República Checa. Y el Mi-24, que es un avión, es una especie de fortaleza, ¿no? Con hélice superior, es de combate y de transporte de personal, con cañones, con misiles, con esa ametralladora que tiene varios... Gato. Exactamente. Son 8 que va girando y destruye todo. Como el A-10, el avión A-10, que lo pidió Ucrania, que le dijeron que el tipo de guerra no funcionaba, que iba a ser claramente bajado por misiles, que tiene que acercarse mucho al lugar para poder impactar. 10 aportó Polonia y 8 Ucrania. Fue significativo. En menor medida aportó algo Bulgaria, algo Rumania, algo Eslovaquia, como vimos. Hungría nada, porque está peleado con Ucrania, y no quedan más países de Europa Oriental. Una explicación de la guerra, muy cortita para terminar, y no lo quiero aburrir más porque ya llevamos 1 hora y media. ¿Esta es una guerra entre estados o es un choque de civilizaciones? Bueno, en el año 96, Samuel Huntington decía que las guerras, después de la guerra, del fin de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética, no iban a ser más guerras entre estados, sino iban a ser guerras entre civilizaciones. Fue muy criticado, fue muy criticado, tanto como Francis Fukuyama cuando escribió el libro El fin de la historia, que dijo, bueno, la historia se terminó, la democracia occidental se va a imponer en todo el planeta, y nada de eso sucedió. Ahora, lo del choque de civilizaciones es más interesante, y creo que tiene algún asidero, y que podría funcionar para explicación de esta guerra y de otras tantas que se están viviendo en este momento. ¿Qué decía Huntington? El mundo ya no es bipolar, es multipolar, multilateral, hay distintas potencias y se divide básicamente en civilizaciones. Las organiza en función del idioma y de la religión. Él dice, bueno, está el mundo occidental, es Canadá, Estados Unidos, Europa Occidental, Australia y Nueva Zelanda. Está la civilización de Latinoamérica, que la considera distinta, porque tiene elementos de la civilización occidental, pero a su vez tiene elementos autóctonos. Sobre todo se ven en los países como México, América Central, Perú, Bolivia, no tanto en los más occidentalizados europeos como Argentina, Uruguay, Chile. El mundo islámico, norte de África, todo Oriente Medio y sudeste asiático. Y hay algunos colorcitos más tenues. Irán. Irán en sí es una civilización. Es musulmán, pero no es árabe. No hablan árabe, hablan el farsi, que es su lengua nacional. Y Turquía, que es un país musulmán, pero totalmente occidentalizado, desde 1922 con Kemal Atatürk. Bien, luego China, que dice es una civilización aparte con influencia en la vieja Indochina francesa, Vietnam, Laos, Camboya, el mundo budista, Mongolia y el sudeste asiático,
La civilización del Japón, que la considera aparte, totalmente distinta, la civilización rusa ortodoxa, que es Rusia, Kazajistán y parte de los países de Europa Oriental, y la civilización del África Negra, de la cual tiene un color más claro Etiopía, porque Etiopía es distinto. Son cristianos coptos, es un cristianismo distinto a el catolicismo y a los ortodoxos, es como los cristianos maronitas en Líbano o los cristianos católicos en el oeste de Ucrania, que practican dos rituales, el latino y el griego. Y llegamos a este punto que para mí es muy interesante. Miren, Huntington decía, bueno, en Europa hay una línea divisoria entre Oriente y Occidente, que tiene que ver con la religión, básicamente, y también en parte con la influencia, ¿no? Una parte influenciada por Rusia desde siempre, desde el Imperio zarista, pasando por la Unión Soviética hasta la Rusia actual, y una Europa totalmente occidentalizada. Una Europa cristiana, católica y protestante, y una Europa cristiana ortodoxa. Y miren por dónde pasa la línea. A ver si esto no tiene cierto asidero y nos podemos encontrar alguna explicación de esta guerra. La frontera entre Finlandia y Rusia, la frontera entre Rusia y los países bálticos, Bielorrusia, el 75% de influencia rusa, la frontera polaca, influencia occidental, Ucrania, que curiosamente recorre el río Dnieper, el 30% bajo influencia rusa y el 50, 55, no llega al 60, bajo influencia occidental. El Donbass, que lo reclamó por Rusia, está dentro de su zona de influencia, y Crimea también. Y luego baja, cruza Moldavia, cruza Rumania, penetra Serbia, queda dentro de la influencia rusa, ortodoxa, Bosnia, porque él incorpora esa zona de religión musulmana como parte del Oriente. Bosnia es un país mayoritariamente, el 50% de la población es musulmana. Montenegro, también Albania, musulmán, Macedonia, mayoritariamente musulmán, y Bulgaria, que si bien es cristiano ortodoxo, siempre estuvo muy próximo a Rusia. Y el caso de Serbia, que ha sido siempre un aliado incondicional. Entonces, lo interesante es que la línea coincide con la guerra, ¿vieron? Piensen en otro ejemplo. Israel-Palestina, este conflicto que lleva 2 años. ¿Es un choque político entre estados o es un choque de civilizaciones? Las dos cosas quizás. Israel contra el endeble Estado palestino, cada uno por su supervivencia, claro que es lo más fuerte, que tiene garantizada su supervivencia, que es lo más débil, que le complica, y también es un choque de civilizaciones. Son judíos contra musulmanes, ¿sí? Escriben en yiddish y los otros escriben en árabe. O sea, son dos mundos que conviven forzadamente en un pequeño territorio, pequeñísimo territorio, que desde el 48 hasta la fecha se han peleado en forma intermitente y sistemática sin ninguna solución de continuidad. Bueno, por acá terminamos. Yo no sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta, están muy cansados y nos vamos como ustedes quieran. Para mí está todo bien. Les agradezco el interés, les agradezco la atención, le agradezco al coronel Greno por los datos que me aportó hace 2 días y al coronel Martínez que me enseñó cómo funcionan los camiones autopropulsados, cuántos disparos por minuto y unas cuantas cositas más que yo tenía una idea, pero no las tenía muy fijas en mi memoria. Muchísimas gracias a todos. Estimado profesor, sí.
Permítame el honor en representación del Instituto de Historia y Cultura Militar del Uruguay, la Guardia Fría, en hacerle un pequeño reconocimiento a través de este diploma que entrega el Instituto cuando se hacen este tipo de excelentes ponencias, ¿verdad? Así que por eso... Muy amable. Muchísimas gracias a todos los presentes que invirtieron su tiempo, y el tiempo es muy valioso. Muchas gracias.